Señora directora, señora decana, invitados del extranjero, doctores, maestrandos, licenciados y bachilleres y jóvenes estudiantes. La oportunidad es tan seria porque si pretendemos poner una marca en lo que va a ocurrir en los próximos 3 años, puesto que el 2021 para el país es una fecha importantísima por el sistema político, no sabemos qué va a pasar. Y si los jóvenes universitarios y los profesores jóvenes de hoy se preguntan dónde quieren estar dentro de 10 años, nuevamente se hace presente un potente porcentaje de incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce para nuestros países de la subregión andina no solamente en la duda de lo que va a pasar en el futuro respecto de mi carrera de comunicador, sino en la certeza de que no hay nada definitivo, ni confiable, ni decidido. O sea, incertidumbre vendría a ser para nuestros fines la imposibilidad de la certeza. Por ejemplo, los humanos tenemos una cosa muy cierta. La única certeza que tenemos es que hemos nacido sin querer y que vamos a morir sin querer, y sobre eso no podemos hacer nada, no nos queda más que resignarnos. Pero resulta que el debate de hoy se centra en la comunicación. ¿Qué tan capaces estamos de comunicarnos en el estamento congenial, es decir, nuestra relación interpersonal con amistades y con el mundo de la familia, en el centro de estudios, en el centro laboral? ¿Estoy satisfecho con mi nivel de comunicación tanto como para saber que me estoy haciendo entender en mi relación con el otro? O en su defecto, sí entiendo que esto tampoco me satisface. ¿Quién es el otro? ¿Quién es mi prójimo? Y si está en capacidad de entender los códigos que estamos transmitiendo. Esto que parece una revisión típica y clásica del mundo analógico, ahora, bajo la presencia de lo digital, tiene una violencia tremenda. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a una base de conocimiento que permita manejar herramientas digitales con cierta lucidez frente a los retos de la irrupción de la convergencia digital. Trabajamos sobre un supuesto, trabajamos sobre una ficción. Revisen ustedes el perfil de las decisiones políticas de nuestro país en los últimos 30 años y se van a dar cuenta que la manipulación, la desinformación, la mentira y el engaño son los referentes más sólidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el nivel de comunicación y cuál es el nivel de contenido del mensaje político? Entendiendo por contenido del mensaje el nivel de debate que ofrece un discurso político. Si eso es así, voy a abrir un paréntesis que es un poco fastidioso, pero es tan importante como elemental. Hay un juego en comunicación, una especie de juego infantil, diríamos, que resalta 3 niveles: el de lo común, el de lo cotidiano, rutinario y coloquial. Hablamos mucho, inclusive hay una ironía sobre esto, se habla mucho de fútbol, se habla mucho de política y se habla mucho de religión. Y ese es generalmente el indicador de una mediocridad universal respecto de sentirse con autoridad sobre estos 3 temas.
porque definitivamente para hablar de religión primero hay que saber qué es la religión y luego hay que conocer las sagradas escrituras de las distintas religiones y luego qué significa la teología y qué significa el aterrizaje en una realidad concreta de realidades sobrenaturales y de perfiles de virtudes que se fundamentan más allá de lo sensible. Solo después de conocer todo esto podremos asomarnos a dar una opinión más o menos eficiente sobre el tema de lo que es la religión. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros que somos un país aparentemente católico, nos sentimos muy contentos de esto y sin embargo no tenemos la más remota idea de lo que esto significa. Digo eso porque nuestro cristianismo y nuestro catolicismo no es una religión, es una experiencia de un acontecimiento. Entonces cuando se trata de esto la gente se sorprende y dice, ¿cómo? Pero yo voy a misa, yo me confieso, yo soy un chico bueno. Sí, pero no tienes ni idea de qué es lo que estás haciendo porque estás cumpliendo con un reto formal, con un ritual heredado por una conquista europea. ¿Qué hubiera pasado aquí si llegaban los musulmanes en lugar de los españoles? Todos ahora estaríamos con turbante, ¿no? Entonces, hablar de fútbol, yo soy hincha de Alianza, yo soy hincha de la U, que yo soy del Cristal, que yo soy del Binacional, ¿no? Que es por Huancayo campeón. Y ver esos partidos es una invitación o al suicidio o a la risa, ¿no? Entonces, esta vez sí, ahora estamos eufóricos y felices porque vamos a ir al Mundial. Y la mitad de nuestros aficionados hoy día van a elevar sus oraciones para que Guerrero salga bien librado del evento al que se está enfrentando en estos momentos allá en Suiza. ¿Por qué? Porque él es el capitán y si juega él entonces ganamos y si ganamos campeonamos. Y el Perú campeón. Pero la realidad es que el Perú tiene índices de analfabetismo y de un alfabetismo funcional pavoroso. El alumno termina quinto de media y no entiende lo que lee. El alumno termina quinto de media y su razonamiento verbal no alcanza ni a 300 palabras, cuando necesita por lo menos 1000. Entonces, ¿qué pasó con el aparato educativo durante los 11 años de escolaridad? En el cual, perdóneme que me sonríe, pero yo tengo un nieto de 7 años que está en primer grado de primaria y me dice Yayo porque mi nuera es catalana y allá al abuelo se le dice Yayo. Entonces me dice Yayo, aquí me han mandado una tarea en comunicación. Entonces yo pienso y digo, este enano me viene con una pregunta. A ver, aquí dice que la comunicación es la relación interpersonal entre un emisor y un receptor. ¿Qué es eso? Entonces yo empiezo a explicarle, pero estoy pensando que si está en primer grado y ya tiene todo su plan de estudios la materia de comunicación, termina quinto de media y llega a la universidad, ingresa a la universidad y después en el aula me llaman y me dicen, profesora, que dice conjunción. ¿Qué cosa es conjunción? Entonces, con este referente estoy tratando de decir que el fenómeno histórico en cuanto a educación en el Perú viene fracasando en los últimos 20 años. En esta media, ustedes saquen su edad que tienen el día de hoy y fíjense dónde están. Es decir, la universidad en este momento es el único espacio intelectual y académico que tiene que asumir esa tarea de nivelación sin bajar su nivel, sino ahí está el primer gran desafío del profesor universitario y del alumno universitario, compensar las carencias que trae de la secundaria, que van a ser un tremendo obstáculo para la disciplina de la investigación. Entonces, ¿cuál es la siguiente idea? Hemos hablado de lo cotidiano, de lo rutinario y de lo coloquial. ¿En qué termina en gusto o en disgusto? ¿Te gustó tal película? ¿Te gustó tal comida? ¿Te gustó tal canción? ¿Te gusta tal cosa? Sí, no me gusta. Bueno, ese lenguaje es absolutamente vacuo, irrelevante, innecesario y tal vez el silencio sería
su mejor aportación. Pero resulta que eso es popular, eso es común y está bien. Somos un país de la subregión andina donde nuestro atraso respecto de los adelantos de investigación en relación a países del primer mundo, desarrollados o del norte de Europa, es casi de 100 años atrás, ¿no? Entonces, termina en gusto o en disgusto. El juego dice que el segundo momento es muy importante porque necesariamente implica conocimiento, lo cual hace que el estudio sea obligatorio, ¿no? Fíjense, el segundo nivel es importante. ¿Por qué? Porque necesariamente implica el conocimiento por lo que es obligatorio el estudio. ¿Y en qué termina? En comprensión o en incomprensión. Es decir, solamente quien estudia una carrera universitaria en todas las disciplinas del conocimiento, si no hace su máximo esfuerzo por adquirir las mejores calificaciones en el rango de lo que significa el estudio, sin la investigación ya está perdido. Estoy hablando de cualquier disciplina de la... Ahora, si es comunicación, entonces el desafío tiene una magnitud descomunal. Pero en la misma proporción de la gravedad de esa magnitud están ustedes. Si no, no estarían aquí. ¿Se dan cuenta? Es decir, solamente el alumno de una universidad seria, responsable, que está en la Facultad de Comunicación, es el único sobreviviente para los próximos 20 años. La primera muestra de la crisis de nivel planetario va a estar en el 2030. Yo felizmente no estaré, ¿no? Y la verdad que cuando miro a mí, yo le digo a mis hijos, miren, dejen de fabricar nietos porque no sé qué mundo van a tener que enfrentar ellos. Entonces, si ya tenemos un referente para el 2030, la gran pregunta es, ¿cuál es la visión del comunicador en esta convergencia, en esta incertidumbre, en esta indefinición, en lo económico, en lo social y en lo político? ¿Ven? ¿Por qué? Porque el Perú no tiene nada de qué vanagloriarse a la aproximación del bicentenario, porque tenemos una economía inestable, sostenida por flujos de dinero negro, que viene de 3 rubros: el narcotráfico, el contrabando y la minería informal y la minería ilegal. La bonanza económica del Perú es un flujo de dinero paralelo. Por lo tanto, esa economía tiene los altibajos de potentes intervenciones del extranjero tipo Odebrecht, o las pretensiones del señor Donald Trump o de Vladimir Putin respecto de la cuenca del Amazonas o los 2.000 kilómetros de costa del Océano Pacífico, con la inmensa riqueza que tiene nuestra cordillera. Entonces, políticamente hablando, ¿qué candidato tenemos para el 2021 cuando vemos el prospecto de candidatos y ya entramos en depresión? ¿Ven? Entonces, económicamente inestables, un Estado débil, una economía precaria, un Estado débil, una economía inestable y una democracia precaria. Y más aún ahora con estas corporaciones de soporte digital que venden gran cantidad de simpatizantes. Hay un artículo del New York Times sobre esto. Donald Trump ha comprado, creo que 200.000 fantasmas que hablan maravillas de él en las redes sociales. Y no voy a decir qué peruanos han hecho eso en algún proceso electoral anterior, ni qué personalidades que destacan están comprando gente que va a hablar maravillas de ellos en Internet, pero es gente que no existe. Fíjense que en esa perspectiva, ¿cuál es la lucidez que puede tener la democracia
cuando se dice que la democracia se sustenta en la elección popular del mejor candidato, cuando todos los que recomiendan ese candidato son bots o son robots o son informaciones de personas que no existen. Entonces, ¿cuál es el perfil de la democracia para nuestros países de la subregión andina en los próximos años? Y finalmente, el tercer nivel del juego es aquel que alude a lo esencial, a lo trascendente, a lo profundamente vinculado al sentido de la existencia y de su capacidad de comunicación. ¿En qué termina el segundo nivel, que es aquel que obligatoriamente nos obliga a estudiar? Termina en comprensión o en incomprensión. El coloquial terminaba en gusto y en disgusto. El que nos obliga a estudiar para adquirir conocimiento termina en comprensión o en incomprensión. Y el tercero y último termina en conciencia o en inconsciencia. En este previo a la exposición que estoy haciendo, entonces surge una pregunta: ¿cuál es el rol de la comunicación? ¿Cuál es el rol del contenido de las propuestas económicas, de las expectativas sociales y de los prospectos políticos? En estos momentos, el nuevo Premier está tratando de presentar en el Congreso su plan de gobierno para ver si las distintas bancadas lo aceptan y lo aprueban. ¿Por qué? Porque si no, no lo aprueban, pues. No se dan cuenta, con una mirada desapasionada, que lo único que es evidente es que les interesa todo menos el país. Y nuevamente surge la pregunta: ¿y cuál es el rol de la comunicación? ¿Qué ha hecho la comunicación a nivel de mensaje político? ¿Qué ha hecho la producción audiovisual de televisión? Las noticias, las informaciones, los programas de debate. ¿Cómo se ha sensibilizado a la opinión pública aprovechando Internet? En esa dirección, entonces, se plantea el reto que ustedes, los comunicadores que están asumiendo la responsabilidad de trabajar en comunicaciones, desde el hecho de producir un cortometraje, un documental, implica un trabajo que tenga una base teórica muy amplia, y esa base teórica solamente se accede por la investigación. No hay otra forma. Fíjense, no se trata... Peter Sloterdijk tiene un trabajo muy fino sobre esto. Esferas, publicado en la editorial Ciruela. Él dice que el gran drama de la comunicación actual está en que no se están vinculando, no se están comunicando cerebros, sino se están comunicando pantallas. Y no le falta razón, ¿no? En el mundo analógico, en la comunicación cara a cara, rostro o face to face, como le suelen decir, tenía de suyo caminos claros, ¿no? Entonces ahora esto está tan confundido que estamos viviendo la etapa de transición. Para el Perú esto empieza en 1974. ¿Cuándo empezó esto? Cuando yo nací, en 1947, aparecieron los primeros transistores. Luego vendrá el tema de ARPANET, se desmonta la Guerra Fría de la amenaza entre el este y el oeste, e Internet entra al uso civil. Y ahí empieza el problema, porque simplemente se le entrega a IBM los primeros ordenadores para procesamiento de datos. Y luego viene la secuencia de lo que estamos viviendo ahora: un teléfono, un smartphone que tiene 1000 funciones y solamente usamos 14. ¿No? Y pagamos $1000 por un aparatico que fácilmente puede costar 10 o 12.
Entonces hay un monstruo económico que se lanza a alimentarse de estos artilugios electrónicos sobre un público que los consume por moda, por novedad, por estar en el Face o simplemente por tomarse una selfie. ¿Eso está mal? Ahí hay otra tendencia perniciosa. Eso no está mal. Que no esté bien, eso es discutible. No está mal porque estamos en una transición. Esto que empezó en 1947 con el invento del transistor y que llega a nosotros a partir de los 70s, lamentablemente coincide con la desarticulación del proyecto educativo nacional y coincide con la anulación del proyecto de desarrollo nacional en el modelo peruano. Esos dos temas se silencian, se invisibilizan por razones que no voy a tratar aquí. Entonces, solamente, estimados jóvenes estudiantes, solamente podrá aproximarse a una idea más o menos concreta después de 50 años, a partir de 1970. O sea, en el 2020 nosotros podremos ver qué tan ciertas son las reglas de juego y qué terrenos son más o menos viables y qué terrenos son más o menos sólidos para el desarrollo de las artes y las ciencias de la comunicación. Siempre y cuando tengamos temas investigados con rigor científico, con monografías académicas de nivel científico, con tesinas, el trabajo final de carrera. El trabajo final de carrera es el primer paso para que el alumno universitario empiece a ejercitar desde el primer ciclo el uso de las herramientas de investigación. De tal manera que su trabajo final de carrera sea el primer elemento inteligente para pensar en la tesis o en la tesina de licenciatura, para consolidar un marco teórico más o menos válido para una tesis de maestría, que por supuesto solamente habrá avanzado lo necesario al terminar su tesis doctoral. Y digo esto porque mentalmente ustedes revisen cuánta gente en el ejercicio de las comunicaciones a nivel de la producción audiovisual, a nivel de la producción de noticias en todos los soportes, a nivel de contenido de mensaje y de ejercicio de autoridad política, tiene grado académico en comunicación. ¿Cuántos maestrandos o magíster o maestros tenemos trabajando en medios de comunicación? ¿Y cuántos doctores están trabajando en elaboración de noticias? Y nos damos cuenta que el mercado es un mercado esclavizador. Al periodista le dan una jornada de 15, 20 horas y si quiere lo toma y si no lo deja, porque detrás de él hay 10 que están dispuestos a hacer cualquier cosa por cualquier dinero. Entonces viene el exalumno nuestro, que es bachiller y que puede engancharse en alguno de estos sistemas de periodismo en soporte digital o de papel, pero también arrojarán monedas, porque así son las reglas de juego cuando el criterio de administrar y dirigir un medio de comunicación es empresarial. ¿Ven? No se ajusta a la naturaleza de la información. Un medio de comunicación de alcance masivo tiene que entretener, tiene que ilustrar, tiene que educar y tiene que informar. Yo tenía la edad de ustedes cuando hubo los jóvenes. Bueno, aquí el único jubilado soy yo, así que no tengo problema. Hace muchos años se convocó una reunión de todos los dueños de medios para tratar este tema. Yo creo que estaba
entre cuarto o tercer ciclo de la universidad. Y estaban los dueños del Canal 4, el Canal 5, el Canal 9, Canal 2. Y había un obispo que estaba, Monseñor Óscar Zamora Reboredo, que en paz descanse, un hombre brillante, que estaba patrocinando la intención de que cada medio le dé un espacio de reflexión, un espacio de información y de investigación a su público destinatario. No voy a dar nombres, porque muchos de los dueños todavía viven. Dijeron, no tenemos ningún problema, el pedido que nos hacen nos parece genial. Estamos dispuestos a cooperar con esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces le pedimos a las universidades, le pedimos a las instituciones que nos digan cómo tenemos que producir estos programas, cómo tenemos que hacer para que lleguen al público, qué programación, bla, 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 bla. Ahí terminó el asunto. Entonces ahora la conclusión a la que llegamos es no hay investigación de ninguna manera. Ahora la alternativa, lanzándonos un poco a la ficción, que cada vez es menos ficción, está en la habitabilidad de Marte. Porque este planeta no tiene para mucho si se sigue destruyendo como se está haciendo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque alguno de ustedes trabajará, una dama colombiana, creo que tiene 28, 32 años, es la directora del programa que puso el Curiosity en la superficie de Marte. Ella vino a Lima y dio algunas conferencias, la entrevistaron en radioprogramas. Cualquiera de ustedes puede ser uno de los comunicadores que trabaje en el proyecto de la primera nave tripulada a Marte, cuya tripulación no regresará, lo cual me parece un éxito, ¿no? No porque se mueran, sino porque implica que las siguientes etapas van a ser mucho más viables, bla, 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 bla. Esto es una ficción, muy bien. Como se decía hace algunos siglos que navegar de España a su colonia en Sudamérica demoraba 6 meses y el barco era a vela. Y cuando se inventó la máquina de vapor, los barcos iban mucho más rápido. Pero el Titanic se hundió con 1.200 personas. Y resulta que seguimos viajando en barco. Y el automóvil con su motor a explosión de combustible sólido, de combustible fósil, contamina la atmósfera de una manera tal que ese es otro de los temas por el cual el calentamiento global es irreversible. Entonces, la solución se ha investigado y la solución es el automóvil eléctrico y ya está. Pero hace 50 años que se bloqueó esto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto que parece desordenado? Porque en el fondo no vamos a hablar mal que los chicos se vuelven idiotas jugando Dota o que están como soncitos jugando FIFA, ¿no? Consumiendo horas, peleando con los papás, desaprobando los cursos en el colegio. Nada, igual se determinó que el automóvil era un elemento contaminante y se sigue utilizando. Se han escondido las patentes que solucionan ese problema. Entonces, estos fenómenos van a continuar. En realidad, no nos imaginamos el hecho de decir, bueno, a partir de hoy todo el mundo se mueve en bicicleta porque no queremos contaminar la atmósfera. Y otra vez vamos a buscar barcos a vela, nos demoraremos, pero no vamos a contaminar el mar. No, esto sigue adelante. Esto no hay marcha atrás.
estamos en los 50 años de la primera transición para evaluar el impacto de la convergencia digital. Entonces, ¿qué se necesita? Así como la ciencia está descubriendo... Bien, me dicen que ya me deje de hablar tonterías y que vaya al tema. Entonces vamos a no, es que, si no hago ese prolegómeno, si no hago esa advertencia previa, se piensa que, bueno, este es un evento más, ya vi, ya escuché, ya pregunté, ya me contestaron, ya me dieron mi cartoncito y estoy feliz. Y no es así. Es decir, el tercer nivel, tenemos que tomar conciencia como resultado de comprender el tema, de que la comunicación es la herramienta que en manos de comunicadores, investigadores, académicos, maestros y doctores se perfila el desarrollo de un mundo maravilloso por el uso de la inteligencia artificial. Vamos, me dijeron que machuque acá. A ver, voy a ir muy rápido porque ya me están mirando con odio. Dice, muestra un pensamiento flexible y abierto a la dinámica de los cambios científicos y tecnológicos. Esto está vedado para nuestros congresistas. ¿Ven? Adopta una actitud científica que le permite actuar en forma fundamentada, objetiva y sistemática en la producción de conocimiento frente a un contexto social y cultural en constante caos. El caos tampoco es malo. Es decir, gracias al caos existe el cosmos. Y el mal no existe sino solamente como ausencia de bien. Así de simple, para eso está la filosofía. Entonces necesitamos comunicadores, investigadores, con carrera universitaria, con grado académico, para poder cumplir con esta exigencia. Posee una visión integral para la comprensión cabal del hombre y la sociedad en el campo de las comunicaciones, comprendiendo e internalizando que las actitudes y motivaciones internas del profesional son fundamentalmente en beneficio de la comunidad. ¿Quién es el otro? Hay dos trabajos extraordinarios sobre esto. Es un libro muy pequeñito que es de Ryszard Kapuscinski que se llama El encuentro con el otro. Léanlo, es espectacular. Dice simplemente que los seres humanos estamos tan atrasados porque cometemos un tremendo pecado cuando seleccionamos a nuestro interlocutor por el color de su piel, por el lugar de su origen y por la religión que profesa. ¿No? Y el otro libro es ¿Quién es mi prójimo?, que es profundísimo y extraordinario, de Slavoj Žižek. Bien, entonces, valora los conocimientos básicos de las ciencias humanas para la comprensión del presente, pasado y futuro. Comprende procesos globales de la comunicación y de la información teniendo en cuenta su origen y evolución. Su origen, he investigado sobre el origen de esto. Tengo las herramientas necesarias de investigación para ver cómo está evolucionando y cómo va a evolucionar. Y puedo utilizar el método de investigación Delfos o Delphi para aproximar esta realidad los próximos 10 años de futuro, que es la que el Delfos me permite hablar con certeza. Analiza en forma proactiva y con enfoque multidisciplinario, es decir, la psicología, la filosofía, la antropología, la historia, la etnografía, son elementos fundamentales del quehacer comunicativo de la sociedad digital en el entorno en que ésta se encuentra. Dice el derecho social de la información, la crisis moral de nuestro tiempo, el marco social, político y económico, así como el avance tecnológico y su entorno. Domina el código de la lengua castellana demostrando claridad, fluidez, coherencia y propiedad tanto en la expresión oral como en la escrita. Algo que no quiero dejar de decir. Todo lo analógico se ha convertido en pensamiento débil frente a la irrupción de lo digital. Por lo tanto, se necesita oponerle a un pensamiento complejo.
¿Ven? Tengo que pensar simultáneamente en unas 10 o 12 variables para analizar un problema. Entonces, esa es la fórmula por la investigación para encontrar salidas inteligentes a pensamiento débil. Demuestra una capacidad crítica, creativa y objetiva a través de la lectura y el análisis de la información presentada en distintos soportes. Muestra destreza en redacción, estilos narrativos, retóricos, escritos y audiovisuales. Es capaz de comunicar de forma sistemática y operativa sus ideas y sus propuestas. Conoce, domina, maneja y aplica íntegramente los conocimientos adquiridos y el uso de diferentes tecnologías. No escriban nada de esto porque se está quedando aquí, lo pueden copiar. Además, esto es lo que manda la SUNEU. Investiga la información necesaria en fuentes sonoras, escritas, investiga la información necesaria en las fuentes sonoras, escritas y audiovisuales para la realización de programas de radio y televisión, demostrando seriedad, veracidad con las fuentes consultadas. Organiza procesos de comunicación para diversos públicos con creatividad y talento a través de plataformas estratégicas. Crea productos audiovisuales competitivos para nuevos soportes audiovisuales. Conoce y aplica herramientas de investigación que le permiten establecer diagnósticos y sugerir acciones que mejoren. Este es un filtro de calidad para todos los jóvenes estudiantes que están aquí. Se comparan contra este filtro y pueden hacerse una evaluación y ponerse una nota sobre 100. Si tienen 70, están perdidos. Necesitan por lo menos 90. De tal manera que... Oiga, ¿y eso cómo se consigue? Investigando. Muy amable, muchas gracias, me voy corriendo. Si hay alguna pregunta en este momento, ahí tenemos a una pregunta, profesor. Disculpe. Sí, dígame. Profesor, gracias, y me sorprende, no me sorprende, perdón, le doy gracias a su ilustración y lo anterior, lo previo a los PPTs es fundamental. Lo admiro de verdad, no es floro como dicen los jóvenes. La pregunta es la siguiente. Es complicado, pero ¿cómo hacer para generar conocimiento si es que desde mi experiencia he visto muchos casos en los cuales cabezas de instituciones han tenido que sacar un doctorado a la prepo? ¿Cómo hacer si es que el tiempo te obliga a tener un documento donde tú digas que eres doctor, magíster o licenciado? Para hacer una investigación se requiere tiempo, se requiere conocimiento, pero actualmente una universidad te bota a los 5 años o a los 14 ciclos si es que no cumples con los requerimientos que te dice, que son requerimientos empresariales. Conversaba con Eduardo Zapata, semiólogo, un amigo mío, y me decía, las instituciones ya no dan para más. Yo sé que quizás eso no es una pregunta, pero es una incertidumbre. Muy bien. ¿Ya terminó? Sí. Bueno, miren, es muy interesante. Eso es lo enriquecedor de estos eventos, porque ese tipo de preguntas son inteligentes y nos obligan a pensar a los que estamos exponiendo. Fíjense, la universidad tiene que asumir la tarea de nivelar el fracaso de la educación primaria y secundaria, y ahora también la de la familia, porque la familia está en crisis. Entonces el chico está navegando a la deriva. Entonces, ¿cómo hace eso la universidad? Con un propedéutico
vamos a suponer que ingresan en febrero y las clases empiezan en marzo, pues hay que darles 30 días de propedéutico de recursos para aprender a leer, a escribir, porque tienen una letra espantosa, ¿no? Un propedéutico para que descubran lo que es la universidad. Y desde el primer ciclo, los trabajos, los profesores tienen que reunirse por grupos, según su especialidad, y ver cómo van a mandar a hacer los trabajos de tal manera que todos estén sometidos a normas APA desde el primer ciclo. Deben escoger cuál va a ser su tema para el trabajo final de carrera a partir del sexto ciclo, para terminar la universidad y a la semana presentar el trabajo final de carrera. Aquí hay que desarrollar una metodología inteligente que acompañe al ingresante hasta su trabajo final de carrera, haciendo que asuma la responsabilidad, 3 palabras: responsabilidad, compromiso y transparencia, la razón por la cual ha fracasado Barack Obama, ¿no? El gobierno abierto, que aquí se quiere imponer el gobierno abierto, y eso es un chiste de mal gusto, pero bueno, ¿no? Entonces, la otra parte de su pregunta todavía es más interesante. No hay tiempo. Eso funcionaba en mi época. Ustedes están mirando un dinosaurio. ¿Ve? Es decir, yo tenía que ir con una caja de zapatos a la Biblioteca Nacional y en la caja de zapatos llevaba mis fichas, pedía el libro, lo sacaba, tenía que buscar el capítulo que me interesaba, escribía la cita. Entonces, el no hay tiempo del mundo analógico ha sido transformado de una manera extraordinaria por el soporte digital. Este libro de Frédéric Martel, Cultura Mainstream, es un libro interesantísimo y está colgado, sus 400 páginas están colgadas en la red. Hay trabajos maravillosos en la red. Entonces, el investigador de hoy que tiene que atender el tema de la familia, que tiene que atender el tema del trabajo, que los hijos son unos corchos en el colegio y los van a sacar y tienen 1000 problemas porque le robaron el auto y encima tiene la maestría, ¡ay, qué pesadilla! No. Si tiene una metodología de investigación inteligente en el soporte digital, solamente tiene que robarle un par de horas al sueño para organizar esto. Y me dicen, pero doctor, hay que dormir. No sea infeliz. ¿Por qué? Porque si hay un partido de fútbol a las 9 de la noche, está como un tarado mirándolo hasta las 11. ¿Ven? Es decir, si vienen sus amigos a jugar póker o lo que sea, o sea, hay 10 actividades que hace que usted esté quemando 2, 3, 4 horas al día, 2, 3 veces por semana. Entonces es una cuestión de orden y de disciplina, y eso hay que inculturarlo desde que el alumno pisa la universidad. Entonces, para contestar su otra pregunta, la clave del éxito está en la pasión con la que el investigador encuentra el tema que lo desafía. Una vez que logran eso, una vez que conciben la idea que los absorbe, que los destruye, entonces se embarcan en esa tarea, se embarcan en ese desafío y no necesitan ni siquiera que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y si ustedes, con la generosidad que caracteriza esta casa de estudios, me permiten hacerles una confesión. En mi maestría, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad de Salamanca fue mi profesor de comunicación política. Y yo, que estaba en un lugar como el que está usted ahora, en que ha formulado la pregunta, cometí el error de siempre, que usted también lo ha cometido y ahorita lo corregimos. Mire, ¿cómo hacer para que el discurso político tenga una llegada inteligente al público y sepa qué atenerse y no votar por un asno? Entonces, voy a dar su respuesta.
Mire, alumno me dijo, el movimiento político es como una doncella. Y si hace una buena labor, tiene un buen plan de trabajo, va a tener miles de adhesiones. El momento en que se convierte en partido político, las cámaras legislativas del país la invitan a ingresar con la condición de que se prostituya. Esas son las reglas de juego del ejercicio del poder. Eso me dejó tan desazonado. Es decir, me sentí tan frustrado por esa respuesta, porque yo todavía creía en Papá Noel, creía en los renos, ¿no? Esos que, en Rodolfito, que tiene la nariz roja. Y esa respuesta me causó tal impacto que dije, no, esto no se puede quedar así. Hice mi tesis de maestría sobre el tema y después hice el doctorado en España sobre ese tema. Es decir, cuando uno descubre qué es aquello que lo desafía y que le da satisfacciones que van más allá del dinero, esa es la pasión de un investigador que va a cosechar sus frutos en su oportunidad. ¿Ven? Y la última parte de su pregunta, usted 2 veces empleó una palabra que es funesta, ¿cómo hacer? Nunca se plantea en una pregunta, oiga, ¿y cómo vamos a hacer para resolver el tránsito en Lima, que es caótico? ¿Y cómo vamos a hacer para evitar que el próximo candidato en el 2021 sea un perfecto idiota, pero igual va a salir escogido porque todo el voto es popular? ¿Y cómo vamos a hacer para que Toledo finalmente se vaya a la cárcel? Oiga, y PPK irá, o sea, todas esas idioteces parten desde el cómo. ¿Cuál es entonces la posición correcta? ¿Por qué y para qué ha ocurrido esto? ¿Acaso esto es un devenir caótico de la historia que está librado simplemente a una lotería que nadie sabe jamás en qué va a terminar? ¿Acaso nuestra existencia es un préstamo y una dependencia frustrada a la cual estamos condenados a arrastrar? De ninguna manera. Este es un reto extraordinario para los comunicadores. ¿Por qué ha ocurrido esto? Para descubrir que el comunicador tiene que ser un hombre ilustrado, tiene que ser honesto y tiene que ser culto. Y eso es lo que recibe en esta casa de estudios. ¿Ven? Voy a hacer una última expresión aterradora. Gracias a Dios que tenemos ese nivel de desafíos. Porque si no, todavía seguiríamos pensando que estamos haciendo bien las cosas. Esto solamente funciona a nivel de comunicación, ¿eh? No funciona a nivel de ciencias exactas, ni de matemáticas, ni de física, ni de química. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ciencia que es multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria. De tal manera que, ¿por qué ha ocurrido esto y por qué estamos aquí? Porque gracias a esta universidad vamos a descubrir que la herramienta de la comunicación para alumnos y maestros es la base hoy. A un profesor yo le preguntaría, ¿cuántos papers tiene usted publicados en revistas indizadas? Yo le diría, ¿cuántas tesis ha hecho desde que terminó cuántos libros ha publicado? El que puede contestar con mínimos, perfecto. El que no puede contestar tiene que pensar en aplicarse reingeniería. Muy bien.